Me recuerdo que por primera vez me llevan a la sierra. Dice, van a ir a cocinar 65 libras. Te van a enseñar el proceso. Tú nomás vas a ir de ayudante esta vez. La pantalla de un narco en ese tiempo era traer sus botas de avestruz, de cocodrilo, sus Versace, pantalones Versace, que te costaban más de $230 cada Versace en ese tiempo. El comprador ya estaba con el beliz de dinero ahí y con un R15 esperándonos. Las que saquen son mías. Salió gobierno de todo tipo de FBI, DEA, todo eso así. Cuando yo me ponen las esposas y caigo en el suelo, empieza una cuenta regresiva en mí. Me agarraba de los barrotes yo de la cárcel y les decía, gritándoles enojado, no saben con quién se metieron. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio, espero que se encuentren muy bendecidos. Soy Arturo Medina y les doy la bienvenida una vez más a un nuevo podcast, una historia tremenda que vas a escuchar. Quiero decirte una vez más que prepares tu corazón, la historia va a estar fuerte, va a estar interesante. Al final verás cómo la mano de Dios se ha movido en la mano del hermano, en la vida del hermano que tenemos hoy aquí. Y te recuerdo, si tienes un testimonio y te gustaría contarlo, ahí en la pantalla estás viendo el número de teléfono. Por favor, mándanos un mensaje al canal de testimonio y grabamos tu testimonio para darlo a conocer a todo el mundo. Anímate y ahora prepárate, porque hoy tenemos aquí en el estudio a un hermano que de verdad nos llena de gusto recibirlo. Mi hermano Edgar. ¿Cómo está mi hermanito Edgar? Muy bien, muy bendecido hermano Arturo, aquí lleno de alegría por estar aquí en tu programa. Esta es su casa, hermano. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, hermanito Edgar, pues vamos a empezar de lleno. Vámonos de lleno ya con este testimonio que se me hace muy impactante a lo que yo estuve escuchando atrás de cámaras y es muy importante. Platíquenos un poquitito, hermano. Díganos cuál es su nombre completo, de dónde es originario y cuántos hermanos tiene. Yo soy originario de Apatzingán, Michoacán. Soy el segundo de 5 hermanos. Somos 2 hombres y 3 mujeres. Muy bien, perfecto. Pues mi hermanito, ahora sí le voy a pedir que nos cuente un poquitito de su pasado, poquitito de su vida, de su niñez, de tal vez su adolescencia. Díganos quién era Edgar antes de conocer al Señor, hasta dónde tuvo que meterse el Señor para sacarlo y cuéntenos ese testimonio, hermano. Adelante. Así es. Pues mira, yo nací en la ciudad de Apatzingán. Yo me recuerdo que siempre lo digo en mi testimonio, que nací en una familia muy llena de amor. Yo conocí de antemano la figura del amor de Dios a través de mis papás. Y esa figura, pues, llena de amor, pues se me hizo que tuve una niñez muy bonita, porque juguetón, siempre disfruté mi niñez. Mi papá, una de las anécdotas que tengo de niñez, que siempre fue muy cariñoso, muy atento, firme a la vez, pero sí que los reyes no faltaban ahí en mi hogar, ¿verdad? Que se está llegando, ese recuerdo de cómo yo tengo esas bonitas imágenes. Y pues ahí creciendo sobre todo en el ambiente católico, ¿verdad? Que cada domingo a misa, no éramos muy no conocía yo como grupos de oración y etcétera, etcétera, pero íbamos a misa cada domingo, e inclusive mi mamá participó mucho en la construcción de la parroquia del lugar, ¿verdad? Entonces estábamos de alguna manera involucrados en la construcción. Después vino un monaguillo, me enseñó un poco de guitarra y pues los básicos 3 tonos, ¿verdad? Tocábamos ahí varias alabanzas para el Señor y empezamos a tocar las misas con mis hermanos. Y una vida bonita, una adolescencia bonita, pero yo siempre en mi corazón sentía mucho
el deseo de verdad, de independizarme, de tener, ¿verdad?, mi propia familia. Siempre fue uno de mis anhelos tener una familia e hijos, ¿verdad? Y pues desafortunadamente, cuando se devaluó el peso en México, tuvimos que emigrar a Estados Unidos, ¿verdad? Yo me vine por primera vez en el 90, duré 3 meses, me regresé, pero me gustó tanto California que siempre en mi anhelo estuvo volver. Entonces le insistía yo mucho a mi papá, yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir. Y él me miraba ese gozo, me miraba ese entusiasmo, pero él tenía temor porque pues era un hijo muy expansivo, muy así, búscalo todo, ¿verdad? Entonces, él decía en su tiempo, ¿verdad? Estás muy joven todavía y así. ¿Cómo qué edad tenía en ese En ese tiempo? momento, en el 94, podía tener alrededor ya de 17 a 18 años, ya. Entonces, me vine con un primo, me recuerdo que fue a la ciudad de Apatzingán, él de vacaciones, y él me hizo la invitación, le pedí permiso a mi papá y pues me dejó venir a, este, recordaba que una de las advertencias que siempre le hizo mi papá a mi primo, que él andaba dedicándose a vender droga. Entonces, pues él le notaba, ¿verdad? En carro del año, dinero y O sea, él llegaba para allá de donde son ustedes y cómo llegaba, cómo se Él no? él llegaba con su gran Marquis nuevecito que traía, no era mucho de joyas, era más de buena ropa, los tenis que él usaba, pues, alumbraba, se encandilaba uno de la manera bien vestida que él se vestía y, pues, se le veía esa como autoridad, como, ¿sí me entiendes? Como que te llama la atención, oye, es como que ordena y se le cumple todo, pues esas pacotas de dólares y así. Entonces uno como joven se deslumbra y dices tú, yo quisiera tener esa vida, pero de antemano no tenía yo ese conocimiento de lo que era esa situación. Entonces, pues finalmente mi papá lo deja que me trajera, con miles de recomendaciones que no, me fuera a meter en nada ilegal y mi papá siempre fue muy honesto y honrado. Me vine con él cerca de la bahía y, y llegué con unos tíos. Entonces, pues era el movimiento en ese tiempo, me recuerdo que alrededor del 85, 87, la ciudad cerca de la bahía allí era una de las ciudades más peligrosas no tan siquiera del Estados Unidos, del mundo. Estaba la criminalidad muy alta. Como se dice, estaba muy caliente. Exacto, exacto. Y independientemente me recuerdo de la calle a la que yo llegué en el departamento, se podía notar el tráfico de toda tipo de cosas, ¿verdad? Drogas, dinero, pistolas, etcétera. Y yo como pasaba seguido por ahí, pues estaba todo en ese ambiente, en ese murmullo, ¿verdad? Entonces, recuerdo que una de las veces me dice mi tío, dice, tengo que ir a tal ciudad, ¿verdad? A lo que es el norte del país. ¿Quieres ir conmigo? Y yo, pues inocente, queriendo conocer, ¿verdad? Queriendo viajar con él, no me di cuenta que él iba cargado y que llevaba droga ahí en la ven. Esto llegó a oídos de mi primo, el que me trajo, y cuando regresamos del viaje, gracias a Dios llegamos bien, pues ya cuando yo me di cuenta que era lo que llevábamos, pues me empezó a dar entre miedo oye, ¿por qué me invitas y trae eso? O sea, sí iban bien cargados. Sí, sí. En ese tiempo recuerdo que llevaba lo que le llamaban la chiva. Llevábamos alrededor de 24 pedazos. Entonces, yo ahí, ahora sí que de embalde iba de copiloto. Entonces, de alguna manera se la chanza
del enemigo ya estaba cerca de mi vida, poniéndome todo fácil delante de mí, porque él sabía de antemano que al ponerme todas esas tentaciones, yo me iba a deslumbrar, ¿verdad? Que iba a olvidar todas mis educaciones morales y todas las cosas. Entonces, cuando regreso de ese viaje, se da cuenta mi primo y se pone muy molesto y va inmediatamente por mí. A mí mi tío me dijo que me encargara de que yo no te metiera en cosas, pero al ver que de todas maneras te están metiendo, acá vas a ganar. Y fue la apertura a que en ese momento estaba la fabricación del crack. Entonces estaba en su apogeo. Todo hispano tenía esa tentación de estar produciendo ese tipo de droga. Era muy común y muy, muy apetitosa, pues. ¿Ah? Entonces me recuerdo que por primera vez me llevan a la sierra. Todo eso era nuevo para mí, un adolescente con todas las aspiraciones de ganar dinero, de progresar, de tener mis propios carros, que era una de mis pasiones. Imagínese, hermano, cómo el enemigo dando esa comidita allí, cómo el vacío que empieza a nacer dentro de ti, quieres llenarlo con todo ese tipo de tentaciones. Cuando lo llevan a la sierra, ¿qué le dijeron? Vamos, ¿cómo fue la invitación ahí? La invitación fue, mira, van a ir a cocinar, dice, van a ir a cocinar 65 libras, ¿verdad? Te van a enseñar el proceso, vas a ir con esta gente, con estos ayudantes, y dice, tú nomás vas a ir de ayudante esta vez, y te van a enseñar el proceso, lo que hace un ayudante. ¿Y qué hacía un ayudante? Era el que preparaba los tambos con las lonas, tener listo el hielo, porque había una combinación entre hielo y muchas cosas, todos los químicos que se usaban para la elaboración. Pues empezamos a descargar, a poner todo setup y qué lo que empiezo yo a ver un mundo muy diferente, ¿verdad? Olores muy diferentes a los cuales aún con mascarilla eran demasiado fuertes. Se me venía a mi mente, ¿cuántas gentes no van a ser dañadas con este tipo de droga? ¿Cuántas gentes a través de lo que yo estoy haciendo se van a enviciar? ¿O cuántas gentes se van a separar por este vicio que no lo van a poder? Yo me ponía a pensar todas esas cosas. Empezaba esa lucha entre, estoy haciendo bien, o sea, yo no fui educado para esto. Empezó ese como yo no soy para esto, ¿verdad? Pero por el otro lado, lo que me ofrecían de dinero, hermano, me tentaba, pues, ¿verdad? Entonces, inclusive lo hice partícipe a uno que iba conmigo. ¿Cuánta persona no se está dañando con esto que ustedes hacen? Dice, pero otros lo van a hacer. Imagínense, tranquilizó mi conciencia con ese tipo de comentario. Pero si no lo haces tú, otro lo va a hacer. Y se va a enriquecer. Y pues imagínese uno con eso, con lo que es joven, se le hace fácil, ¿verdad? Y pues empecé a aprender, empecé a ayudar allí. Pues todo salió bien, bajamos. De ahí, llegando a la casa, me pagan $1,500. Imagínese, en aquel tiempo, hermano, le estoy hablando del 85, 87. Para mí se me hizo, oye, pues yo de aquí soy, ¿verdad? Entonces, hermano, antes de continuar, sí, ¿qué hizo con ese dinero? Con ese primer pago, se puede decir un pago sucio, ¿no? sí. ¿Qué hizo con ese dinero? Fíjese que aguardé $1,000. Fueron los primeros $1,000 que mandé para México y me dejé 500. Me dejé 500 porque yo siempre traía el anhelo como de alguna manera ayudar a mis papás. ¿Y sabe por qué? Porque en la inflación de México, mis papás
dejaron muchas deudas por los créditos que ellos tenían y de alguna manera sentía yo ese anhelo como poderlos ayudar. Pero también jugaba una parte de cómo a silencio también la conciencia, ¿verdad? Esa partecita de cómo a veces uno por dinero corrompes tus principios, tu regla moral, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hice inmediatamente con los primeros $1,500. Pero como era tan acodiciado el consumo de esa droga, que a los 3, 4 días yo vuelvo a ir a otra sierra. Entonces, imagínense, vuelvo a ganar otros 1,500, entonces ya no mando todo porque tenía que calcular el ritmo de los envíos, ¿verdad? Entonces, eso se empezó a hacer más gradualmente. Entonces, mi papá en México se dio cuenta porque dijo, ¿por qué está mandando tanto dinero y tan pronto? ¿Verdad? Entonces, eso empezó a impulsar a mis papás a que se vinieran para acá para estar al pendiente mío. Entonces, mis papás vienen aquí para la bahía, empiezan a trabajar con el tío mío que tenía esa taquería. Ahí estamos hablando de que usted solamente era ayudante, nada más Sí. era ayudante. Era ayudante nada más. Y con eso yo ya empecé a elaborar ese dinero. Pero tanto agarré experiencia, hermano Arturo, que luego me empecé a ser cocinero. ¿Cómo comienza eso? Platíquenos. El cocinero que fue, como que si ya me estuviera preparando él, me empieza a decir, yo quiero que tú te alivianes, dice. De aquí, dice, tienes que salirte pronto porque no aguantamos mucho los que cocinamos por largo tiempo. Tu salud se deteriora. Y yo siempre diciendo, como estaba joven, a mí no me va a pasar nada, yo estoy joven, ustedes porque ya están más grandes y así. Pero nunca miraba el peligro, ¿eh? Entonces lo que empecé a hacer es, me empecé a fijar bien cómo lo hacía, cómo cocinaba, cómo usaba los materiales, cómo sacaba el mejor producto y la mejor cantidad, ¿eh? que se le pudiera sacar. Y recuerdo que cuando me dieron la primera oportunidad, pues yo estaba nervioso, obvio, pues era una gran responsabilidad ya dedicarme yo a hacerlo, ¿eh? Entonces, ahora los chalanes eran otros, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando yo llego después de ese trabajo y me dan, como eran 2 ollas nomás, eran 3,000 por olla, eran $6,000 lo que yo gané en ese día. Y pues obvio, no hallaba con qué repartir, ¿verdad? Entonces, se me empezó a notar a mí también el dinero, el viajar, el despilfarro también. ¿Y los jefes ahí le advertían si algo salía mal y todo? Sí, los jefes siempre estaban esperando el producto y pues con miles de precauciones, miles de walkie-talkies checando las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno de esos jefes te ve a ti la capacidad de que puedes ser bueno para algo, te cuidan, te motivan, te estimulan, tejanas de 100X, botas avestruz en ese tiempo, pues regalitos que yo no te quiero que te vayas de aquí. ¿Eso le pasó a usted, hermano? Claro. ¿Cómo? Cuéntenos eso, esa parte. Mire, en ese tiempo estaban de moda las camisas de crema de seda, unas delgaditas que eran muy suavecitas, muy bonitas. Entonces, ¿cuál era la pantalla de un narco en ese tiempo? Era traer sus botas de avestruz, de cocodrilo, sus Versace, pantalones Versace, que te costaban más de $230 cada Versace en ese tiempo. Y uno mismo se delataba. ¿Por qué ahora lo comprendo? Porque ese era el estímulo para que a ti fueras a que le hicieras sus trabajos, ¿verdad? Imagínate cómo se vestían ellos. Los regalos que nos hacían a nosotros que éramos cocineros, ahora lo que ellos, alhajas que ellos portaban, pistolas que ellos tenían, imagínate. ¿Nunca le tocó a usted ir a una reunión, a una fiesta o algo que hicieron ellos? ¿Nunca los invitaban? Sí. Cuéntenos un poquito. Fíjese, esas reuniones me acuerdo que
que pues eran reuniones donde pues sobraba, ¿verdad? Lo que era el la botella de Remy era en ese tiempo la más cara que empezó a salir y pues para cada mesa una botella con todo su equipo, sus implementos, ¿verdad? Droga, ¿verdad? Los platos de droga para el que quería. Eran ese tipo de fiestas que abundaban muchas mujeres, pues, muy, muy bonitas. Cazafortunas les llamaba yo, ¿verdad? Que andaban buscando cómo atrapar a uno en lo que era lo monetario. Y de esas fui a muchas fiestas. Sí, pues es que cuando tú sirves, te traen aquí. Esa es era la temática en ese tiempo de los que nos contrataban. Pues estábamos haciéndolos ricos. ¿Un cocinero tiene un lugar privilegiado en esas organizaciones? Claro que sí. Claro que sí, lo cuidan. ¿Por qué? Porque él es el que sabe la receta, sabe cómo llevar todas las medidas, qué tan fuerte la quieres. Todos esos pasos yo los aprendí, hermano. Y fíjese, una de las cosas que le puedo platicar, a raíz de que yo empecé ya a involucrarme mucho, este, después de que fui cocinero, anhelé ser mi propio patrón. Imagínate, cuando ya me empiezo yo a enrolar o ya trabajé para ellos mucho tiempo, ya les hice mucho dinero, pues, ahora quiero yo hacerlo, ¿ah? Entonces, con el que yo me había venido, me asocio, ahora ya soy socio, ya lo soy trabajador de él. Entonces, recuerdo que mi primer trabajo, me fui a lo que era más allá para el sur. Y recuerdo que ese día pasé 3 días y 3 noches cocinando lo que iba a ser para mí, para mi socio, ¿ah? Tanto. ¿Sabe por qué duré tanto? Porque cuando usted, en ese tipo de drogas, era el acabado final era con un tipo de gas. Entonces, si usted le metía 55 libras de efedrina y si usted era buen cocinero, usted le sacaba 53, 52. Le decíamos casi le saca la una por una. ¿Por qué? Porque usted era bueno para gasear, ¿verdad? Tenía cierto talento ese tipo de gaseada. ¿Por qué? Porque de alguna de las maneras, en el toque del gaseo despacio, tú podías sacar todo el producto para atrás. Entonces, imagínate, en lo mío tenía que esmerarme para hacerlo mejor. Por eso me tardé 3 días y 3 noches ahí. Y una de las anécdotas que me acuerdo, hermano, el comprador ya estaba con el beliz de dinero ahí y con un R15 esperándonos. Las que saquen son mías. Imagínense, ¿qué había en el anhelo de mi pensamiento? No era otra cosa más que yo quiero comprarles la taquería donde trabajan mis papás para regalárselas. ¿Qué cree que me motivaba a mí para estar gaseando de esa manera, para estar cocinando de esa manera? Ya era otro nivel a donde yo quería llegar. ¿Cuánto me costaba ese traspaso de esa taquería? $50,000, hermano. Entonces, esa noche, recuerdo que estábamos ya bien cansados. Imagínense, 3 días con sus 3 noches sin dormir, pues era un agotamiento grande, pero era tanto mi adrenalina de querer lograr esa meta que cometí muchos errores, pero de alguna de las maneras, me pagaron. Con lo que me debía mi primo, completé los 50,000. Me recuerdo bien que era una caja de zapatos. Yo llevaba un muchacho de 19 o 18 años, $50,000 míos,
en una caja de zapatos. 18 años. Imagínese, hermano, entonces yo me sentía el que podía lograr todo, yo me sentía el yo-yo de yo lo puedo hacer. Esto si lo pude hacer, lo puedo hacer mucho más. Entonces, yo por aquí, por mi mente, nunca cruzó el de dejar de hacer eso. Entre más tenía. Entre más quería avanzar. Entonces, llego a la ciudad donde estaban mis papás. Viajé todavía toda la noche, imagínense lo cansado que venía. Me despierto, me levanto, hablo con mi tío. Tío, ¿sigues considerando vender todavía tu taquería? Y me dice, sí. Dice, pero ya va a valer un poquito más. Pero ¿cómo no le habías dicho a fulano que se la dabas en 45? No, dice, ahora vale 50, porque era para mí. Él dijo y se imaginó que me va a pagar este $50,000. Imagínense qué satisfacción fue el decirle, aquí están, tío, es mía la taquería. Pero ¿cómo? Sí, así como lo oye. Cuéntelo si le falta uno, no se hace el trato. Imagínense cuando le pago la taquería, la satisfacción para mí poder decirle a mi papá, esta taquería es para ustedes, paguen todo lo que deben y si algún día tú ves que yo necesito, tú me echas la mano. Usted estaba como iluminado, como deslumbrado. Sí, deslumbrado de lo que supuestamente yo podía lograr y que se me abrían las puertas por todos lados, ¿verdad? Me recuerdo de una anécdota que a mí me motivaba, que de chico me gustaba mucho el voleibol. Y un día me dijo mi mamá, a lo que ustedes se dediquen, siempre traten de ser los de los mejores. Imagínense, ese pensamiento usado en lo que yo andaba, era de los mejores, hermano. Después de que yo fui patrón, ya mi estabilidad económica era más buena. Ahora me dediqué a salvar los trabajos que se le echaban a perder a los cocineros que no sabían hacer bien las cosas. Cuando pasaba eso, ¿le hablaban a usted o cómo Me se enteraban? hablaban. ¿Cómo se enteraba usted? Me hablaban, ¿por qué? Porque hasta me pusieron un apodo, 1-800 el rescatador. Empezó a correr la fama que no, háblale al rescatador, ese lo levanta. Entonces, imagínate, pues yo era muy acudido para hacer ese tipo de... O sea, usted como cocinero estaba sobre los demás. Sí, podríamos decir que de lo que ellos hacían, yo tenía mucha más experiencia a esa corta edad. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de ahí, hermano? Había subidas y bajadas, claro. En la economía de ese tipo de vida, había veces que había bajadas, tiempos muy raquíticos, donde no se podía vender, no se podía seguir procesando, etcétera, etcétera. Y fue cuando abrimos la segunda taquería. Abrimos la segunda taquería y cómo fue esa puesta de la segunda taquería, que ahora un hermano de mi papá que venía a ayudarlo, empezó a trabajar también ahí en la taquería primera y le dije yo, tío, ¿quieres que te ponga una taquería a ti también? ¿Y de dónde la vas a poner? No, pues tú nomás dime. Entonces, ¿cómo se conectan las cosas? Un amigo mío que también andaba en esos movimientos me llama y me dice, oye, Edgar, supe que andaba buscando una taquería y yo estoy vendiendo una aquí en San José. ¿Verdad? Imagínate cómo se manejaba eso, ya de favores, de yo conozco que tienes dinero, etcétera, etcétera. Entonces, se nos dio la oportunidad, abrimos la otra taquería y que empiezo yo a atender esa taquería. En eso yo dije, pues, de aquí yo empiezo a salirme poquito a poquito.
Y siempre, como te digo, con el anhelo de formar una familia, de formar un patrimonio y así. Cuando yo ingreso a niveles más altos, a mí se me prometían muchas cosas. Había, había un viaje que teníamos que realizar y, y de alguna manera después de ese viaje, este, mi vida iba a tomar un giro demasiado grande. ¿Por qué? Porque estaban pensando en mí para encargarme muchas partes de Estados Unidos para yo la distribución más grande de aquí. Imagínate, ya a ese nivel yo me iba a meter a un nivel insalible, ¿verdad? En un nivel que ya no iba a ser dueño de mí, ya no iba a ser nada con mi familia, me tenía que, ahora sí que, abandonar a eso. Me espantaba, pero a la vez dije, ¿a qué niveles de ganancias voy a mover yo? Imagínense. En ese viaje yo iba viajando solo, pero iban dos personas más por carro y eran tres personas esperándonos, tres o cuatro esperándonos. En total fuimos 7 los detenidos. ¿Por qué te digo esto? Salió gobierno de todo tipo de FBI, DEA, todo eso así. Cuando yo me ponen las esposas y caigo en el suelo, empieza una cuenta regresiva en mí, como diciendo, mira hasta dónde llegué, hasta dónde me llevó la ambición, hasta dónde me llevó el poder, porque ya también quería cierto poder, el poder que yo anhelaba tener. Y caigo, hermano, y pongo un paréntesis ahí, ¿por qué? Porque cuando yo caigo, empiezan a llegarme a mí cartas como, acaban de matar a tu compañero fulano de tal, en tal lado. Hubo un enfrentamiento fuera de un baile, se encontraron, dice, se pelearon y mataron a tu compañero. ¿Cómo? Sí, dice, el que quedó afuera, o mientras tú ibas a hacer ese trabajo, me lo mató ahí, llegando yo a la cárcel. Imagínate, de alguna de las maneras estuve cerca de pasar ese mismo procedimiento, pero el Señor ya me estaba rescatando, ya me estaba apartando para su plan. Yo llevaba un plan y el Señor ya había pensado en otro en mí. Cuando a mí me llevaron específicamente a ese lugar, era para que yo abriera el compartimento. Era el único que sabía, porque era el de más confianza. Entonces, al viajar yo viajé por avión y los que me trajeron a la localidad allí, me trajeron en un viaje especial. La droga venía en otro carro. Entonces yo lo que tenía en mente era, van a llegar aquí, nos tienen un lugar para ir a abrirlo, meter el dinero que nos iban a dar, repartir lo que íbamos a llegar e irnos para California. Esa era mi mentalidad. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ni tenían el compartimento apartado, era abajo de unas trailas así todo visible. Llamo yo, ¿cómo voy a abrir esto aquí si está peligrosísimo? Pues hermano, los que todavía no llegaban con el carro tuvieron la oportunidad de haberse regresado. Yo ya con las manos laqueadas y entran ellos con el carro. Ya. Y pues ahí cayeron dos muchachas, yo y cuatro más que estaban adentro de la trailer. 7. Armas, dinero, todo había en esa trailer. Imagínate cómo fue de allí el empiezo de los dolores. Porque imagínate, llegamos al cinturón de la Biblia, le decían ese pueblito.
cómo era de lo que nos anunciábamos, el hallazgo del año, esos nunca van a salir, era lo que nos prevenían ahí los presos. ¿Quién? Este fue el del carro. Estás helado, hermano. Y así, puras de esas. Y hermano, y allí empieza ahora sí que el calvario, porque yo estaba recién casado, tenía una niña de un año cuando eso sucedió. Imagínate, duré 1 año, 6 meses en el condado, en el edificio del condado. Antes de que me mandaran a la prisión, 1 año y medio ahí, 1 año, 6 meses, batallándoles. Era una detención seria, imagínate, entraban y salían presos, entraban y salían, en unos cuartitos bien chicos. Pero fíjese qué cosas, hermano. Todavía mi corazón durísimo y con ese orgullo, con ese ego, me agarraba de los barrotes yo de la cárcel y les decía, gritándoles enojado, no saben con quién se metieron, déjenme que mis abogados me saquen y les voy a envenenar todo Estados Unidos. Esos eran mis piensos. Déjenme salir nada más y no saben a quién le pegaron. O sea, sentía yo ese coraje, esa impotencia, esa como yo las puedo, ¿verdad? Imagínense, y sin saber que el sufrimiento que ya estaban pasando mis familias, mi esposa que estaba recién casado, tenía una niña de 1 año, imagínense. Un proceso muy dolorosísimo. Al año de que yo caí ahí, mi esposa me manda a pedir el divorcio. Pues obvio, ¿verdad? Se miraba larga la situación. Entonces, imagínense esos golpes, recibirlos. eh, yo nomás voy a pensar en mí, en la niña, y ahí te ves. Por ese lado me llegó esa noticia, por el otro lado me llegaba el abogado, el abogado de allí del condado, porque en ese tiempo mis papás andaban contratando otros abogados para que fuera más, ¿verdad? Fuertes para sacarme de ahí. Pero en el plan del Señor era otra cosa, hermano. ¿Por qué? Porque me ofrecían 38 años de prisión por la cantidad que me habían agarrado. Y como yo era el actor intelectual, porque me agarraron con las manos en la masa, entonces, imagínate, pues yo era el de más culpa, pero de alguna manera manejaron una conspiración. ¿Qué es lo que pasa ahí, hermano? Imagínate, me empiezo a dar cuenta que los que me fueron a recoger en el aeropuerto, sicariazos de esos de los más crueles y sanguinarios de allá de ciertas tierras de México, eran los que me habían ido a recibir, imagínate, con qué tipo de gente me estaba yo rozando. Eh, me contaban todas esas historias que hacían, no, algo muy, muy difícil, muy duro. Y, y por la pena de no estar con mi familia, imagínate, me apresaron al otro extremo del país. Entonces era no cero visitas. Empezó dolores fuertes, dolores que me hacían reflexionar y todo eso. Hicieron, hermano, mi mamá tuvo que vender, porque compramos la tercera taquería, tuvo que vender la tercera taquería enterita para podérsela en manos de los abogados. No pudieron hacer nada. Era plan del Señor. Él ya tenía la hora, el momento y la pauta donde iba a reclamar lo que era de él. Pero te estoy platicando que para poder llegar a ese punto yo todavía sacaba de lo de adentro esa maldad, esa prepotencia, eso. No saben con quién se metieron, o sea, me sentía yo el intocable, hermano. Me dolía la impotencia de qué tan fácil fui a caer, qué tan fácil permití yo el decir sí, lo abro aquí.
¿Sí me entiende? Donde yo era un gallo, yo me consideraba un gallo jugado, ya para esas alturas ya tenía 20, ¿qué? Eso fue, caí de 27 años, hermano. Siempre fui ese experto de poderme disfrazar, de poderme, o sea, ocultar de todas las autoridades. Pero no hay día que no se cumpla, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que me llevó a mí a soportar todo eso, hermano? Que cuando yo ya me rendí, cuando ya vi que ni pagando el bond, que era $1,000,000, no lo permitieron que lo pagaran. ¿Por qué? Porque luego entró la detención de la inmigración. No había manera de pagarlo. Ya estábamos cumpliendo los 16 meses y era la última semana para llegar al trial, a la última ya de lo que iba a ser la investigación. Para esto, hermano, recuerdo que venía un hermano separado con una grabadorcita y nos daba alabanza, y a mí me empezó a llegar por el lado de la alabanza. ¿Por qué? Porque yo era músico, ¿verdad? Entonces, el primero que se sentaba ahí en las mesas cuando venía el predicador de la grabadorcita era yo. Y los demás se ponían tan enojados, no entendían por qué. Porque decían, ¿y tú eres católico? ¿Tú por qué te sientes ahí? Hermano, no hay ahorita más. Hay que escuchar la palabra de Dios de donde venga, decía yo, ¿verdad? En mi ignorancia. Entonces, empiezo yo ligeramente a leer la palabra, pero así de esas veces cuando tú lees un libro nada más. Y recuerdo bien que leo el pasaje donde dice, cuando tú ores a tu Padre, vete a un lugar escondido y órale ahí en secreto. ¿Verdad? Miré ese pasaje. Después, a los pocos días, veo el pasaje del ayuno. Cuando ya me vi rendido de que ni por el bond, estábamos una semana para el trial y me ofrecían todo ese tempal, hermano, me rendí. Y había un cuartito ahí donde nos bañábamos que no se utilizaba. Y dije, yo voy a ir a hablar ahí con Dios. Y en estos términos fue que le hablé. Me metí, me hinqué. Y fíjate cómo le hablé de esa manera. Si tú realmente existes, yo te estoy hablando aquí en secreto. Yo no tengo ya manera de hacerle por ningún lado para salir de aquí. Pero si tú me estás escuchando, yo solamente quiero una señal que tú me estás escuchando. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que dejo de comer. Y me empiezo a mi rutina diaria, y todos llegaban mis trades porque llegaban anumerados y con tu nombre. Y se lo pasaba al otro. ¿Qué no va a comer, hermano? Que me decían, hermano. No, yo ahorita estoy bien. En el siguiente, ¿cómo? Eran 2 nomás por día. Y estos, con los que yo había llegado allí a prisión, les empezó a caer la duda de que por qué yo no quería comer. Si de veras yo soy bueno para el diente, hermano. Entonces, ellos comprendieron, está ayunando, ¿verdad? Y a mí me daba un hambre después en las tardecitas, hermano, que me fui a meter al cuartito ese que te digo que no autorizábamos y me ponía yo. Yo no sé qué te pedí, le dije, pero yo no sé si te pueda cumplir, le dije, pero ya no aguanto. Y yo no sé si esté haciéndolo bien, pero yo tengo mucha hambre. Y le hablaba así a Dios, en mi ignorancia. Hermano, imagínese, yo a otro día esperaba mi desayuno con ansia, llegaba a las 5:30 de la mañana. Me meto a bañar y con aquella efusión ya de la prueba ya me había olvidado. Yo lo que quería era comer. Sí, yo no tenía pues esa fe, hermano. Entonces cuando
me estoy bañando y me estoy ya secando cuando, Edgar, ya llegaron los desayunos. Agarra el mío, por favor. Ahorita voy y me estoy secando, ya voy, ahorita llego ahí. Con aquella entusiasmo de ver a mi desayuno, hermano. Cuando el que agarra el plato, agarra el de él, agarra el de otro y agarra el mío, el de mero abajo, y se lo trae. Le da a su compañero el plato, se deja el de él y ve el mío. Y empieza a gritarme: ¡córrale, mire lo que le salió en su plato! Espérame, ya casi voy a acabar, ahorita lo reviso. Total, empieza a gritar y no, venga lo que estoy viendo yo. Edgar, sal, por favor. El Señor no tan solo estaba dándome la señal a mí, estaba dándole la conversión a todos ellos. Porque cuando yo llego, hermano, ¿qué había en mi plato? Esa mañana nos daban una barrita de canela bañada en miel, de esas de panecito, cuadradita. Poquitito cereal, un gajito de naranja, huevito, lo más pequeño que tú te puedes imaginar, y 2 sausage. En el plato de Edgar, en la penitenciaría esa, cabían 600 presos. El cocinero solo se equivocó esa mañana con mi plato. Así estaba el cerro de huevo, 4 o 5 sausage. El cereal no cabía de esta manera. La barrita eran como 4 o 5, solo en el plato mío. Cuando yo veo ese plato, hermano, como lo estoy imaginando ahorita aquí, ahí está la señal que tú pediste. Me llega a mi mente esa voz. Yo ya no pude comer, hermano. Ya no pude comer, me agarré a tiemble y lloré. Pues que fue una renovación dentro de mí, que empecé a sentir unas ganas de pedir perdón. Sucedió algo en mí, hermano, que yo no te lo puedo describir, pero era una energía desde mis pies hasta arriba, pero un llanto profundo, realmente arrepentido, como que empezó un recuento de mi vida entera en ese preciso momento. ¿Y los presos lo estaban viendo? Lo estaban viendo alrededor y yo lloré. Pues, ¿qué le trajeron, hermano? ¿Qué no le gustó? Y ellos no comprendían. Algo le estaba pidiendo al Señor, pues, y se lo está contestando, porque Él nunca deja de comer. Y empezaron a atar cabos. Y ya cuando yo me pudieron controlar, ya que me puedo dirigir a ellos, le dije: el Señor es tan real de lo que nosotros no nos podemos imaginar. Y aquí me está contestando, porque ya les platiqué, hice esto y esto y esto y esto, y ahí está mi señal. Pues todavía los incrédulos, hermano, le preguntaron al sargento que estaba en marcha en ese día: ¿qué pasó con el plato de Edgar? Pues, ¿qué pasó de qué? Miren, ya les explicó, venía tanta comida. ¿Qué pasó con el cocinero? ¿Se equivocó? Eso es lo que hacen, es quitarles más. Yo no sé por qué le puso más. No entiendo qué pasaría. Y le digo, yo sí entiendo. De allí, hermano, después de que yo jugaba nada más baraja, jugaba ajedrez, me dedicaba a perder mi tiempo todos esos meses nada más esperando el poder del dinero me sacara de ahí. Le dije al Señor cuando regreso a ese cuartito: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Empiezo a sentir las ganas de devorarme la palabra, empiezo a sentir las ganas de compartirla. Pues todas esas mesas que eran para juegos, ellos mismos me empezaron a decir: ¿por qué no nos enseña un poquito de lo que sabe de la Biblia? Y empiezo yo a compartir la palabra desde ese día, a lo poquito que yo sabía a los católicos que había ahí. Imagínense, hermano. Después,
mi mamá va al grupo de oración, ya para eso mi mamá estaba activa en el grupo de oración de Chauchila. Y a todos los lugares donde la invitaban a predicar, les pedían por la intercesión por un hijo que tenía en la cárcel. ¿Con quién se topa en el grupo de oración? Con Juan Martínez y Graviela, su esposa. ¿Sí? Gaby, en oración, tenía el don de la profecía. Y una mañana llega a la casa y ya mi mamá me estaba informando. Hay unos hermanos que nos están guiando mucho espiritualmente, dice, y te lo quiero presentar, mi hijo, son muy buenos hermanos. Y yo era un poco desconfiado porque realmente me había metido en mucho, en eso de la brujería también. Entonces, de verdad, mamá, sí, pues ya luego les dices que me escriban y así, pero yo muy desconfiado. Hermano, para esto yo ya había caído, perdón, no, para esto ya estaba yo recibiendo la información de ellos dos, donde le dice, Gaby le dice, vas a pagar un abogado y solo son 11,000 lo que le vas a pagar. Así se lo dice a mi mamá. Pues mi mamá se viene acá para donde estaba yo, encuentra ese abogado que me iba a ayudar una semana para el trial. ¿Qué podía hacer? Era plan de Dios. Viene y le dice, y me dice el abogado, Edgar, dice, yo sé que estoy tarde en tu proceso, yo sé que tienen muchos problemas y que es poco lo que puedo hacer por ti. Pero tu mamá me mandó y así que aquí estoy, con un gabardinón, un moreno alto, me recuerdo bien. Dice, yo no quiero hacer gastar a mis papás, si no tiene caso, si dices que no hay problema, o sea que no vas a hacer mucho, entonces ¿para qué? Y dice, pues si quieres, no firmes, dice, pero tu mamá me mandó. ¿Y cuánto le estás cobrando? 11,000. Y me dice eso y me viene así como un susurro. Si mi mamá no lo hubiera rectificado que estuviera bien, ella no lo manda. Le dije, déjame firmar, pues. Le firmo el papel, hermano. A los 3, 4 días regresa con un plea bargain. ¿Qué es un plea bargain? Un ofrecimiento. Edgar, llegó contento. De los 38 años que te querían dar, te traigo un plea bargain de 64 meses a 70. Y eso como que es 5 años, 10 meses o 7 si te portas mal. Era una sentencia que ibas bajando el tiempo según tu comportamiento. Entonces, si te metías a programas para poder ganar días, ibas a reducir la pena menor. Cuando yo oí que eran 6 años, hermano, o 5 y medio, dije, me regalaron la calle. Pone el papel tarde, se me hace para firmártelo. Y ahí me dieron mi condena. 6 años de prisión. De 35. De 38 años que me daban. Imagínate cómo obró el Señor a través de esa profecía, a través de lo que le aconseja, solo 11, y Él me lo repite y se lo puse escrito a mi mamá, todo lo que había platicado con el abogado, y efectivamente le corrobora el Señor a mi mamá. Son 11 lo que pagué, ¿verdad? Entonces, me mandan a prisión, hermano. Me presentan la coronilla, la Divina Misericordia, llegando allá a la pinta. Me dan una estampita. Me enamoré de ella desde que la recé por primera vez. Y cada vez a las 3 de la tarde. No podía usar un rosario, pero usaba mis dedos. Y rezaba la coronilla, y rezaba la coronilla. Y me acuerdo de los hermanos Martínez. Y le digo, Señor,
estos hermanos trabajan para ti. Tú sabes que yo soy de señales. Yo así te conocí y eso es lo que te puedo pedir. Si estos hermanos realmente trabajan para ti, quiero estar a gusto y en paz en mi corazón, para que no vayan a engañar a mis papás. Le Ya, habían dado la profecía. ya las que me habían dado la profecía, porque querían hablar conmigo. Mira, hermano, como se tardaban las cartas como unos 3, 4 días, me manda una carta, después de mi oración, me manda una carta y me dice mi mamá, hijo, ¿qué crees que vino el otro día la hermanita de la que te había platicado? Y que tenía un mensaje para un hijo mío. Pues yo de entrada pensé que era para mi hijo Poncho, ¿verdad? El más pequeño que yo. Pero no, dice, es el que tienes allá preso. ¿Y qué es el mensaje que le manda a decir el Señor? Dile a Edgar que lo quiero mucho, que siga siendo mi servidor y que cuando salga le tengo una gran sorpresa. Esas eran las 3 cosas que no se me olvidan. Cuando llega la carta a mis manos, hermano, y leo eso, le mando yo una carta a mi mamá. Apégate a todo lo que te digan esos hombres, porque esos son servidores del Señor, mamá. Se confirma. En eso me empieza a mandar cartas Gaby. Me evangelizó todos los 6 años de una manera hermosa, me guiaban, yo les preguntaba. Imagínate cómo fueron mis 6 años de retiro, hermano, que lo que quería era comerme la Biblia, aprender. Después de ese encuentro personal que yo tuve con el Señor, se me dio la oportunidad de ponerme a las órdenes de sacerdote que estaba en ese establecimiento y me permitió el darle catecismo a los que no tuvieran los sacramentos, a los que no tuvieran primeras comuniones, etc. Y los citaba en las yardas y les daba yo la palabra de Dios a través del misal, ¿verdad? Les daba la misa el domingo cuando él no venía, ¿verdad? Y clases de catecismo, era mi trabajo. Cumplí mi tiempo ahí en ese establecimiento, me movieron a otro. Llego al otro establecimiento, nuevo, imagínate, llego con personas nuevas y empiezo a ver que los hermanos separados, llenísimos los salones, ya ves, unos conciertones. Y se oyó oyes hermano, ¿y aquí cuándo viene el padre? No, dice, viene allá cada 15, 20 días y cuando puede y así. Pues que nos anuncian que iba a venir el sacerdote, total, celebró la misa. 3 almitas éramos los que estábamos. Ya nos, nos dijo el padre, ¿alguien quiere confesarse antes de que entremos a la Eucaristía? Y ya me confesé y vi la necesidad pues de un coro, de un ambientito. A mí me está muy seca esta misa, padre, por Dios. Hijo, pues haz lo que te permitan aquí, ¿verdad? Y me voy a los laquis donde era mi encuentro con el Señor a las 3 de la tarde, con la coronilla. Señor, permíteme hacer un coro aquí, que podamos organizar un poquito más de alegría aquí en esta misa. Mira que no hay, que salgo y me empiezo a relacionar con el capellán, el ayudante del capellán era un chinito. Y ya le explico mi deseo, así, así. Yo pensé que lo había echado en saco roto, como a los 4 o 5 días. Me hablan por el línea con Edgar Mendoza, repórtese al capellán a tales horas, así es. Y ahí voy. Me acuerdo que estaba sentado en su cojín ahí y dice, Edgar, voy a ser breve. Entre los cristianos y ustedes, dice, no tenemos mucho en común, así me dijo. Pero me está platicando fulano de tal que tú quieres formar un coro para acompañar al padre, así, sí. Yo no quiero ver a nadie aquí en mi oficina más que a ti. Te doy el martes para que ensayes con tu grupo que realices o que juntes y y tienes mi autorización para que acompañe la misa. ¿Cómo crees que salí de ahí, hermano?
Gracias, Señor, bendito seas que ya me escuchaste. Pero ahora faltan los músicos, ¿verdad? Y pues empiezo a preguntar en la yarda, ¿quién sabe tocar aquí instrumentos? Yo tocaba el teclado en una banda y así. Pues hermano, ¿no te gustaría darle una manita al Padre? Mira que está. Pues vamos a ensayar, vamos a ver si nos acoplamos. Lo cité el martes, hermano, para no hacerte la larga. A la siguiente misa teníamos tecladista, toqué la batería yo, otro la guitarra y formamos el bajo ahí también y el equipo. Celebramos la mesa ya con alabaré por las que no sabíamos, ¿verdad? Era un gozo, una alegría como el Señor me contestaba mis oraciones, hermano. Todos esos 6 años que logré, pues de alguna manera prepararme y esperar el momento de mi salida. ¿Y qué pasaba con su otro yo, hermano? Con la otra parte de usted que luchaba todavía con... Fíjate, esa parte donde me podía mucho era lo que yo había perdido. Más me dolía el ver perdido el contacto con mi hija. Eso era lo que más jugaba mucho en pie, como yo le rogaba mucho, ¿verdad? Que al menos eso no me quitara, porque yo empecé a recibir todas las malas noticias que estás perdiendo la camioneta, estás perdiendo esto, y no me importaba. En realidad no, yo estaba ya lleno del Señor, o sea, no lo tomaba como ya, eso era secundario para mí ya, pero donde sí me podía mucho era el no poder tener contacto con mi esposa, con la niña y así, y sufrí todos esos años, 6 años sin poder tener ese contacto. Y hasta el día de hoy no puedo ver a mi hija todavía. Imagínense. Imagínense cómo ha sido esa consecuencia de mi pecado, ¿ah? Entonces, siempre ha sido el anhelo de poder conocerla, de poder tratarla, ¿verdad? Pero no he podido acercarme mucho a esa familia, pues, ¿ah? Pero por el otro lado, lleno de satisfacciones. Esa lucha de ausencia de mi familia, ¿verdad? Estar tan lejos, todos recibían visitas y todo, menos, pues iban mis papás, pero una vez al año y así. Pero sí estaba esa lucha dentro de mí sobre lo que era la ausencia, pues, de mis seres ¿Cuál queridos. fue su momento más difícil estando dentro de la cárcel? Uno de los que usted se acuerde. Uno de los más difíciles que yo tuve fue la incertidumbre de que me daban tanto año y verme yo tan joven, diciendo, por una mala decisión o varias malas decisiones me llevó a estar aquí, privado de tal vez ya toda mi vida encarcelado por la ambición, por el creerme que yo lo podía todo, donde en realidad todo depende por la voluntad y la gracia de Dios, no de nosotros mismos. Pero era tan egocentrista, tan soberbio que no lo podía asimilar, no me podía bajar a ese nivel de humildad, pues, Sí. ¿verdad? Entonces ese fue uno de los momentos más difíciles cuando me acosaban que me iban a dar muchos años y que yo por esas malas decisiones, por esa fácilmente decir sí para todo, me llevó a mucho dolor, hermano. Fueron días muy, muy difíciles. Solo yo sabía lo que sentía en esos momentos Sí. de incertidumbre. Imagínate, 38 años no son cualquier cosa. Y me lo decían con aquella frialdad, tú vas para toda tu vida en cadena perpetua aquí con estos. Imagínense. Sí. De los que conoció ahí, algunos que haya conocido de algún delito, ¿de qué se acuerda usted? Eh, Ese muchacho del que estoy teniendo en mente, ese muchacho se había llenado mucho de odio porque él presenció la matanza de un hermano. Entonces, él como era miembro de una ganga, él se desquitaba con las demás gangas
a donde quiera que llegaba, al estado que llegaba, él mataba gente. Entonces, imagínate por cuántos homicidios podía llegar, llegó a estar a esa penalidad que cuando cayó, donde cayó, le vinieron todos esos homicidios. Entonces el juez no encontró más números más que darle vida por letras. El vida por letras es muy diferente a la vida con 25 años derecho a parol, ¿verdad? Cuando te dicen 25 años con derecho a parol es que después de cumplir los 25 años, que es toda una vida, apeles para que te den una oportunidad de ver la calle otra vez. Pero el de la letra no. Se muere ahí. Imagínate, ya tenía 28 ese cuando yo lo conocí. Y sin oportunidad de poder salir. Imagínate qué son 28 años de vida allí. Si yo pedía el último día de poder salir de allí, de ese martirio, hermano. Es una cosa horrible. Horrible en el sentido de que, imagínate, hermano, te voy a platicar algo que, cómo me pasa a mí. A pesar de que ya había sentido la presencia de Dios, a pesar de que ya lo servía, me ponen en la cama donde no alcanzaban a ver las cámaras, donde se citaban los presos a pelear ahí. Yo era el que me tocaba darles papel para secarse la sangre, como para decirles, ¿por qué lo hacen, hermanos? ¿Verdad? Eso fue traumatizante para mí porque llegué a un punto, hermano, que una vez cuando me visitaron mis papás, me miraron con ese cansancio, con ese rostro. Hijo, te veo un poco cabizbajo. ¿Qué sientes? Le dije, mamá, eso de estar viendo tantas cosas ahí en esa esquina de esa puerta, me está haciendo insensible, me está haciendo como que ya no sienta, de alguna manera, como que se me hace tan real ver todo eso, ¿verdad? Y me recuerdo bien cómo Dios inspira en el momento. Ese día fue mi papá, mi mamá y mi hermana la mayor. Había venido de Cancún y tenía el deseo de verme. Cuando se para enfrente de mí, se para enfrente o sea, se pone enfrente de mí mi hermana y le dice dole a mis papás, vamos a ayudar a los papás con esta alabanza. Y empieza mi hermana a cantar, hay una fuente en mí, díselo al Señor. Pues esa fue la canción que empecé a usar el Señor para ablandar mi corazón. Imagínate qué alegrías, qué satisfacción que por medio de esa canción me está diciendo, no temas, mi pequeño, yo estoy contigo. Y te voy a dar ese amor, porque yo le pedí a mi mamá, yo quiero sentir ese amor otra vez, yo quiero no estar duro otra vez. Yo tenía miedo caer a ese estado de dureza en la que yo estaba. Entonces, era uno de mis temores y esa puertita me causó eso. Entonces, imagínate todo lo que se ve en 28 años. Sí, estaba como decir, en ese lugar era como un punto ciego para la cámara, no se veía. No se veía nada. Y también me estoy acordando que me platicó atrás de cámaras, hermano, porque ya Dios desde antes lo protegía, ¿no? Sí. Me platicó una vez que estaba cocinando, ¿no? En eso. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Ese episodio fue algo milagroso porque mira, yo sí creo que a los elegidos del Señor todo les va bien, como dice Romanos. Ese día mis primos estaban experimentando un tipo de efedrina que ya se había dado cuenta el gobierno que nosotros estábamos sacando efedrina de esas pastillas, lo cual le mezclaron un tipo de silicón. Se oía por donde quiera que era la quemazón de casa, la quemazón de condominios y así, porque la raza empezaba a quererle quitar ese silicón y no sabían cómo. Supuestamente mi primo halló a la persona indicada que se lo quitó y a mí me mandaron a hacer ese trabajo.
pero me mandaron a hacer ese trabajo con el riesgo de que podía pasar alguna situación, porque iban a hacer esa prueba. Imagínense lo peligroso. Y yo me atreví a decir que yo iba, ¿verdad? Yo siempre desafiando el peligro. Cuando llego allá, empezamos todo el proceso como siempre. Estábamos en una traila de tráiler y tenía que abrir las puertas yo para ir a revisar. Era un cocimiento de 12 a 15 horas lo que le dábamos. Pero yo en mi experiencia noté que empezó a chispear, como si estuvieras quemando pedacitos de pólvora, así casi ese destellito así. Empezó a hacer eso dentro de las ollas de 20 libras cada una. Imagínate unas esferas así de grandes. Cuando entraba yo, sentía eso como que me avisaba, está peligroso esta situación. Eran las 2:55 más o menos cuando mi mamá, en el extremo de la bahía, donde ella vivía, se encontraba dormida y tenía una amiga ya difunta para ese tiempo que vino a ella en sueños y la movió. Ella dice que la movió literal. Lolis, Lolis, mi mamá se llama Dolores, y le dice, Lolis, levántate, tu hijo. Yo sé que era el Espíritu Santo levantando a mi mamá, pero le dio la figura de la amiga para tener a alguien que relacionarla. Se levanta mi mamá y empieza a contar a los que estaban ahí. El que faltaba era yo. Empieza hincada a pedirle al Señor, ten misericordia de mi hijo, cualquier cosa que esté pasando, protégemelo, que no vaya a pasar nada con él. Y me marca el beeper. En ese tiempo había los beepers. Cuando yo viro el beeper de las 2:55, ¿qué quedará mi mamá? Pero como no había señal, no le podía contestar hasta que no bajara yo. Usted estaba en la sierra. Estaba incomunicadísimo, lejos. Entonces voy, abro la puerta, el destello de las ollas era más alumbrado. Cuando intento dar el paso hacia adentro, algo me dice dentro de mí, no te metas. Era cuando estaba orando mi mamá. ¿Saben qué? Esto se ve feo, ciérrenle. Cerrando yo las puertas, se oyen los estallidos de las esferas. ¡Tom! ¡Tom! Las 3 volaron. Era todo un humo, era un todo. Se apagó porque teníamos una generador de luz muy grande, que se oía muy pequeño porque pues había que ser discreto. Era muy grande, muy buena. Se apagó. Hizo un corto, yo me imagino. Se apagó todo, se quedó silencio. Se oía que caían cosas ahí. ¡Ta! ¡Ta! Ya cuando pudimos abrir el maderón, había vidrios de este gruesor que era la esfera, era más o menos así de grueso y pedazos largos así como de este, encajados así. Encajados en todos diversos lugares y el líquido escurriendo. Imagínate lo fuerte de ese líquido que a nosotros si nos caía en una bota o algo, empezaba a corromperse. Como ácido. No, eran ácidos muy fuertes. Todo eso se empezó a meter en la plataforma, en lo que escurrió. Nos había matado literal, ¿verdad? Pero las oraciones de mi madre y la intercesión me hicieron que me saliera de ahí. Hermano, estaba mi muerte ahí. Por eso yo le platicaba tras cámaras que recordando ese pasaje de Jeremías, mira Edgar, desde el vientre de tu madre yo estaba pensando en ti. Yo lo pude corroborar, después a años lo comprendí, pero en ese momento Dios me previó de morir ahí, porque Él tenía un plan conmigo, ¿verdad? Él tenía un plan de que, imagínese, un día iba a estar enfrente de tanta gente, ¿verdad? Y tanto con usted, hermano, pudiendo contar mis anécdotas de cómo le estoy platicando mi vida, pero en todo eso
jugaba también mucho dolor, muchas decepciones, muchos sinsabores. No todo fue felicidad teniendo dinero. ¿Por qué? Porque ningún dinero pudo en mí darme esa paz y ese amor que ahora tengo, y esa paz de decir, puedo ver los policías detrás de mí que sean. Yo traigo licencia, yo traigo todo, gracias a Dios. ¿Sí ven? ¿Me explico? Entonces, estoy tan bendecido, hermano, que todas esas anécdotas, todos esos acontecimientos cerca de la muerte, puedo testificar que era la mano de Dios cuidándome, porque Él tenía un plan perfecto para mí. Que en ese momento yo, por mi ceguez espiritual y mi ambición, no lo quería notar. Lo hacía a un lado. Porque le digo, había veces que me ponía a reflexionar, ¿cuánta gente no se está dañando? ¿Cuánta gente no se está perjudicando con esta droga? Pero veía lo que estaba ganando, veía cómo me vestía, veía cómo estaba progresando, que endurecías ese corazón diciendo, no me importa. Entonces, imagínate, es algo que recuerdo y que digo, ay Señor, ¿de dónde me sacaste realmente? ¿De dónde? Puedo decir, hermano, que del fango, como dice, entre la basura yo me encontraba y tú me levantaste. Y si pudiera hablarles especialmente a los hombres, porque Dios es poderoso, usted lo sabe, y este video va a llegar a esos hombres que necesitan escuchar. Háblele a las cámaras, hermano. Pues yo te podría decir, hermano, que en ese momento que tú te encuentres dando ese paso, a lo mejor estés harto de esa vida, yo te puedo decir, más que nada a ti, que te estás obligando a hasta matar gente por paga, hundiéndote en tanto dolor, en tanto vacío, porque tú podrás tener dinero, tú podrás tener supuestamente la dirección de tu jefe, pero ¿sabes qué estás haciendo con tu alma? Te estás preguntando hacia dónde va dirigida tu alma. Cuando te mueres o cuando tú dejas de palpitar aquí, tu alma sigue viva y tiene dos destinos: o es la gloria o es el padecimiento eterno. Y eso que ustedes viven como sicarios, intentan obedecer a alguien que ni siquiera se preocupa de sus almas, yo te invito que reflexiones y te digas, aún estoy a tiempo de salir de ahí y venirte a los elegidos del Señor, a los que dan la vida ahora en esa valentía, pero ya no con una 45, ya no con un arma, sino con la palabra de Dios y viviéndola y siendo testigos de que hay poder en Cristo, hermano. Eso es lo que yo le podía decir a nuestros oyentes y decirles que yo soy testigo del poder de Dios, porque ahora, después de 20 y tantos años que yo caí preso, sigo alabando, creyendo y dando testimonio de que Cristo vive cada día más en mi corazón. Amén, hermanito Edgar. Pues hermano Edgar, queremos agradecer su tiempo, su disponibilidad y pues esa alegría que se le ve en su rostro por tener al Señor, hermano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una gran bendición el poder compartir contigo, Arturo, y esperando, ¿verdad?, que este testimonio les sirva a mis hermanos, que puedan reflexionar y poder tener un cambio de vida. ¿Por qué? Porque yo soy testigo también del gran vacío que se siente el no tener al Señor como tu Señor. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Mis queridos hermanos, hemos escuchado el poder de Dios vivo. Dios tiene poder para cambiar tu vida, así que no lo pienses. Si tú tienes un testimonio y quieres compartirlo, es el momento, porque hay mucha gente que está esperando oír como lo que ustedes acaban de oír en este momento. Gracias y que Dios los bendiga.